No lo olvides. Estrategia Intelectual presenta el programa ¿De qué vamos a hablar? Con Lisette Angulo. Comenzamos. Especial para mí, tenemos a un gran invitado, él es el psicólogo Alejandro Garduño. Bueno, el tema ya vieron que va a ser un poquito controversial, es la historia de las enfermedades mentales y bueno, platicaremos un poco qué es detrás de la enfermedad mental, del DMS y de todo ese tipo de pues estructura psicológica que hay. Cuál fue su historia y todo, y bueno, tengo el super gusto, mi nombre es Lisette Angulo y tengo el super gusto de presentar a Alejandro Garduño. Alejandro Garduño, cuéntanos, para los que no te han visto, porque ya te han visto en mi programa, ha hecho dos si les gusta ese programa, revisen, ha hecho algunos otros programas con nosotros y la verdad es de mis invitados favoritos. La verdad, hay un genio detrás. Él dice que no es genio, pero yo digo que sí es genio. y bueno, estoy muy contenta de tenerlo aquí. Alejandro, hola, buenas tardes. Platícanos quién es Alejandro Herrera Garduño. Muy bien, hola Liz, soy Alejandro Herrera Garduño, soy psicólogo egresado de la Universidad Estatal Baeriza. Para los que no me conocen, bueno, brindo clases en la Universidad Hispana y pronto en la Universidad Católica de Cuenca de Ecuador. Es importante destacar que mi área del conocimiento está relacionada con la historia de la psicología y tengo algunas publicaciones y también sirvo de invitado revisor en la revista Puyup, que es la revista que pertenece al Foundation University Journal of Psychology de la Universidad de Islamabad, Pakistán. Entonces, me gustaría compartir con ustedes el tema de la enfermedad mental, sobre su trayecto histórico y también sobre su conceptualización, desde cómo comenzó, que en un principio no es muy objetivo, pero que con el tiempo fue tornándose a una definición un poco más precisa. Bueno, Ale, pues empecemos con la definición de psicología y la separación del alma, ¿no? Porque pues desde ahí, pues me gustaría como partir y bueno, que ya que muchas enfermedades en la antigüedad se catalogaban como posesiones demoníacas o rollos así, ¿no? Es correcto. Bueno, la psicología se puede entender desde una raíz etimológica como el estudio o el tratado del alma. Sin embargo, a través del desarrollo de la psicología como una disciplina autónoma, o era como se buscaba en un principio, pues llegó a la conclusión de que alma no era un término muy alcanzable, era un término, podríamos llamarlo inconmensurable, es decir, de una medida prácticamente imposible. Y una de las formas en las que se trató de rescatar este sentido correspondía a modificar el término metafísico de alma por algo un poco más alcanzable. Tal vez, por ejemplo, la estructura de conciencia. Afortunadamente, para la psicología, en ese momento habían otras disciplinas ya trabajando en la conciencia, tales como, por ejemplo, la fisiología, la cual tocaba ese tema de manera muy general, pero se hacía cargo de ello. Existieron algunos
científicos, sobre todo fisiólogos, que para entender este concepto de conciencia preferían llamarlo un proceso psíquico, es decir, un proceso que sucedía en el organismo, pero que no necesariamente tenía una raíz físico-química. Entonces, para tratar de adentrarse en él, pues existieron múltiples propuestas. Sin embargo, dentro de la psicología hubo un gran avance a este respecto, y una forma de medir estos procesos psíquicos correspondía en algo que se llamaba psicofísica. La psicofísica, inventada en un principio, o más bien utilizado este término por primera vez en un principio con Fechner, Gustav Theodor Fechner, él trata de utilizar unas ecuaciones matemáticas que nos permitieran conocer los umbrales. ¿Qué son los umbrales? Pues podríamos llamar una medida objetiva sobre cierto tipo de sensaciones, sobre cierto tipo de estímulos, sobre cierto tipo de percepciones. Y esta pequeña definición de umbrales y esta pequeña definición de conciencia, es decir, de una parte de la conciencia, llevó a algunos otros psicólogos, por ejemplo, Wilhelm Wundt en Alemania, Leipzig, a diseñar el primer laboratorio objetivo de psicología, precisamente con la intención o encontrar la estructura psíquica, de comprenderla. Para poder entenderla o para poder comprenderla, él diseñó múltiples métodos para poder medir tiempos de reacción, periodos de respuesta, o como se reconoce técnicamente como latencia. Y a través del tiempo, estos psicólogos se dedicaron a describir la conciencia a través de algo que se llamaba la introspección. En un principio, la introspección para ellos correspondía a realizarle ciertos experimentos y luego que ellos hicieran informes verbales sobre lo que estaba pasando en su interior o cómo ellos podían percibirlo en un principio. Posteriormente, cuando este método llegó a Estados Unidos, gracias a un psicólogo que se llama Edward Bradford Tishner, y gracias también a un médico más bien que se llamaba William James, la introspección comenzó a tomar otro sentido. Con Tishner, la introspección parecía mantenerse dentro del marco experimental, dentro del marco de la medida. Sin embargo, para William James, la introspección era aplicable, pero no solo en el ámbito experimental, sino también en un ámbito aplicado. Aquí ya puede entrar la versión clínica, la versión educativa, la versión diferencial, entre otros. Sin embargo, este concepto de conciencia presentaba algunos problemas. Voy a compartir en una diapositiva unas pequeñas citas textuales que tengo, o más bien que realicé acerca de William James y de cómo él percibía esta situación. Pero antes de ello, es importante distinguir que tenemos en la psicología, afortunadamente, la existencia de un científico que en 1913 ¿Se quedó trabada la imagen? Con criterio. Ajá. No sé si se ve. A ver, ahí. No se ve todavía la dispositiva, no se ve. No sé si se esté viendo en cabina, Kevin. No, todavía no se ve. Aquí está. Ajá. Muy bien. En esta diapositiva vamos a observar esta primera cita, que es una cita que nos da este autor del cual les estoy hablando. Su nombre es John Watson. Y es un criterio de podernos aproximar a cómo se entiende enfermedad mental en estos momentos.
Ok. Nos vamos a dar cuenta dentro de esta cita que el Dr. Watson señala que cuando una persona tiene su primer contacto con la psicología, la observa de forma subjetiva, se encuentra o se enfrenta a ella con gran dificultad debido a que va a encontrarse términos que no necesariamente tienen un correspondiente físico o real. Este problema es muy severo porque las personas provienen de un mundo real, de un mundo verdadero, de un mundo donde tienen contacto con las cosas. Entonces, cuando nosotros le decimos a los estudiantes o a las personas que se acercan a la psicología por primera vez, les hablamos de cosas intangibles como el alma, como la mente, la conciencia, empezamos a que exista toda una maraña de conceptos. Ahora bien, la propuesta de Watson en este sentido es que la persona pudiera tener menos problemas al enfrentarse a la psicología tratando con cosas físicas, con cosas objetivas. Ese es en un principio lo que el Dr. Watson nos va a querer decir. Aquí les voy a compartir una imagen de él. Aparece del lado derecho de su pantalla y del lado izquierdo tenemos una fotografía de cuando él era docente en la Universidad Johns Hopkins. Allí en esa fotografía hay muchas personas relevantes que se sumaron a su movimiento. Bueno. Ok, aquí quisiera parar tantito y que nos expliques un poco si en realidad las enfermedades mentales y el desarrollo de la psique o de la mente o de todo ese tipo de marañas que nos hablas, tienen que ver también con un contexto de social, político, qué estaba viviendo Watson en ese momento, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de todo eso porque hay cosas que en la historia pasan, pero pasan desapercibidas, y hay unas que no pasan desapercibidas. Entonces me gustaría que ahí nos dijeras qué sucede. ¿Me escuchas, Ale? Creo que estamos teniendo problemas con el audio. ¿Me escuchas? Ahí está, creo que ya. Creo que hay un problema con el internet o en el audio, Ale, no sé si vamos a corte en lo que se regresa a la imagen y el audio. Hacemos pausa, por favor, gracias. Nos quedamos ahí tenemos algunas fallas técnicas. Bueno, ya saben que a veces el internet en estos momentos falla mucho, pero bueno, nos quedamos en el contexto de las enfermedades mentales, qué se vive, si tiene que ver la política, lo social, todo eso, qué estaba viviendo Watson y por qué sí se le escuchó a Watson y se hicieron cambios, ¿no? Muy bien. ¿Qué tanto importa también esa parte con respecto, sobre todo
ahora, ¿no? Quisiera yo llegar al punto de la farmacología y la importancia también, mercadotecnia y fármacos con enfermedades mentales, ¿no? Claro, bueno, el contexto de John Watson en ese momento era en Estados Unidos, por supuesto. Uh-huh. Era antes de la primera Gran Depresión de Estados Unidos. Uh-huh. Una de las formas en las cuales él pudo ser escuchado en mayor medida que otros fue porque comenzó, más bien fue de los pioneros en trabajar con psiquiatras, de la mano de psiquiatras, para que en las universidades brindaran cursos de psicología científica. Entonces, su postura, al ser miembro de la Universidad Johns Hopkins y trabajar en un hospital, tanto con niños y como adultos, pues le brindó esa categoría. Ahora bien, con respecto a la otra pregunta, en la farmacología es de suma importancia o es de vital importancia en el tratamiento de enfermedades mentales. Sin embargo, lamentablemente el modelo biomédico, como se le conoce, está un poco focalizado, o más bien siempre ha estado focalizado desde el momento de Watson hasta nuestra época, ha estado un poco focalizado en que una enfermedad siempre debe de tener un trasfondo físico-químico y una función perfectamente fisiológica. Entonces, esta situación lamentablemente lleva a desplazar un poco la investigación en comportamiento y también la investigación en cognición, por supuesto. Sin embargo, la política, por supuesto, y también la mercadotecnia y la publicidad, tanto en los tiempos de Watson como en nuestra época, hace mucho eco de cómo debe de abordarse un problema psicológico. Regularmente se brinda información pública, ya sea por medio del Estado, ya sea por medio de las facultades de psicología y de medicina u otros medios, que la enfermedad mental puede trabajarse de dos modos: a través de un psiquiatra y de medicación, o en su defecto a través de una actitud positiva y tal. Sin embargo, lo que entendemos por enfermedad mental no converge directamente con esta idea, ya que en algunas situaciones nos explicaba, por ejemplo, Joseph Wolf en 1960 y tantos, o 1970, nos explicaba que el modelo biomédico es efectivo siempre y cuando vaya acompañado de terapia de la conducta. En ese momento se lo conocía terapia de la conducta. ¿Por qué? Porque un tratamiento médico puede ayudar a un individuo tal vez a segregar o a irrigar ciertas sustancias o ciertos elementos. Sin embargo, no le enseña cómo comportarse o cómo modificar las actividades del mismo organismo. Hace un momento platicábamos sobre, por ejemplo, la depresión. La depresión ha sido entendida de muchas formas, de múltiples maneras, y no se ha tenido un consenso para determinar qué es y qué no es depresión. Uno de los términos, más bien de los parámetros más utilizados, es que la depresión es simplemente una falta de respuesta a cierto conjunto de estímulos. Otras personas dirán que corresponde a la falta de interés y no más bien a la falta de respuesta. Otros dirán que se refiere simplemente a una actitud de tristeza, etcétera. Entonces va como variando mucho la definición. La idea de... La regularización. La idea del comportamiento es centrarse en la actividad que sucede. Por ejemplo, si el sujeto se siente sin ganas de salir, bueno, lo que podría hacerse es enseñarle al sujeto o modificar las funciones del comportamiento de salir. Si no tiene deseos o ánimo de hablar con las personas, pues lo que se le pueden enseñar son habilidades sociales para que pueda interactuar con otros. Claro que este no es el único método. Aquí me estoy refiriendo a un método muy clásico de entender la psicología del comportamiento. Por supuesto que existen métodos un poco más modernos, como son las técnicas de modificación de la conducta y también las terapias contextuales, las cuales van ayudando al sujeto en otro sentido. Sin embargo, considero que los aspectos biomédicos son importantes siempre y cuando no se deje de lado el aspecto de enseñarle al individuo a comportarse dentro de un parámetro estricto en la sociedad. Exacto, ahí es el punto, ¿no? O sea, realmente
la enfermedad mental, trastorno, es algo que no coincide muchas veces con tu alrededor, con tu contexto, con a lo mejor el comportamiento de otras personas, ¿no? Entonces te tratan, por ejemplo, hay una historia muy bueno, en la historia, los grandes genios como Van Gogh y todo ese tipo de personajes, ¿no? Que eran genios, tenían una conducta desadaptativa, ¿no? A sus tiempos, cronológicamente se llama anacronismo, ¿no? Algo así. Eran anacrónicos, entonces dices, en realidad están enfermos mentales o simplemente están en destiempo o simplemente están en el lugar no correcto, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Hablábamos, por ejemplo, yo quisiera hablar sobre lo que te comentaba, ¿no? De las enfermedades, de la homosexualidad, por ejemplo, que se tomaba como enfermedad mental y ahora ¿sí se tomaba como enfermedad mental o solo como una conducta o qué era? Estaban incluso, ¿no? Por ejemplo, el María Lupina, te estoy hablando de 1780. Digo, cierta especie de melancolía, la cual suele salirse de casa por la noche, andar alrededor en lugares hasta el amanecer y en cuatro pies, o sea, como animal, como los brutos, aullando como los lobos, busca los sepulcros, saca y despedaza los cadáveres y huye de los vivos, y algunos los muerde como los perros. Entonces era una enfermedad que estaba dentro de bueno, era catalogada, no sé por qué desapareció, tampoco he investigado muy bien qué sucedía alrededor de eso, porque fue en los años 1780. Y bueno, también como por ejemplo la homosexualidad, ¿no? Que se catalogaba enfermedad. ¿Qué pasa? ¿Cómo salen? ¿Cómo no salen? ¿Qué sucede? O sea, quiero hacer como que sí tiene mucho que ver todo tu entorno, con quién, o sea, todo tiene que ver con respecto a un diagnóstico y a veces es muy ligero, ¿no? Actualmente. Exacto. Bueno, resulta que, como bien planteaste, la enfermedad mental ha ido cambiando a través del tiempo. Y podríamos llamarlo favorablemente, existen nuevos métodos para poder identificar este tipo de comportamiento. Bien nos brindabas aquí un ejemplo de 1700 y allí podemos ver que siempre ha sido una forma descriptiva de demostrar un comportamiento atípico a una sociedad delimitada. Entonces, por ejemplo, también ponías el ejemplo de aquellas personas que tienen un comportamiento inteligente, es decir, que son anacrónicos a su tiempo, y podríamos observar aquí que también ellos se pueden identificar dentro de esos parámetros como un enfermo mental. ¿Qué podríamos ver aquí? Por ejemplo, tenemos un libro que se llama Historia de la locura de Michel Foucault, el cual nos va a relatar esta forma de entender las desviaciones mentales a través de una evaluación estadística, por supuesto. Claro que las culturas van cambiando a través del tiempo y mientras más avanza el tiempo, no es que mejoren, pero sí modifican sus parámetros, sus tópicos. Entonces, tal vez en un principio, por ejemplo, Isaac Newton, que tenía un poco de hábitos compulsivos, podría entenderse en ese momento como una persona a lo mejor con ciertas desviaciones mentales. Sin embargo, si por ejemplo nos observamos a nosotros en este momento de la pandemia del COVID, vemos que lavarnos las manos de manera frecuente o limpiarnos de manera frecuente, asearnos de manera frecuente, hábitos que serían típicos de una persona con trastorno obsesivo compulsivo, pues son perfectamente normales, son perfectamente aceptables. Entonces, la enfermedad mental, lamentablemente, como no tiene un tópico biológico que nos ayude a identificarlo, su evaluación es social, es decir, se evalúa con respecto de la tasa de normalidad o de moda o de frecuencia dentro de una sociedad específica.
Es bien cierto que la enfermedad mental, por ejemplo, hubo algunas clasificaciones controversiales para nuestra época, tales como la homosexualidad, ya lo había estado. Por ejemplo, en el DSM-3, que es el diagnóstico de trastornos y enfermedades mentales, es un diagnóstico precisamente psiquiátrico. Clasificaba la enfermedad mental clasificaba la homosexualidad como una enfermedad mental. Sin embargo, no significa que necesariamente sea eso. En la revisión, por ejemplo, del DSM-4-R, lo ponía ya no como enfermedad mental, sino como desviación sexual. Es decir, ya no estaba clasificado como un trastorno, sino como una desviación de la orientación sexual. Luego, posteriormente, en el DSM-5 desaparece, en el CIE-10 desaparece. Esto se debe precisamente a que a través del tiempo se observa que estas conductas son también muy frecuentes en la población y no son tan atípicas como se pensaba en un principio. Oye, y eso, por ejemplo, en cuestión de la homosexualidad, por ejemplo, que sea más frecuente y que sea más constante entre la población, ¿no hace que también sea como una conducta imitada y a lo mejor ni siquiera tienes esa desviación, sino simplemente es como una moda? También puede ser. Recordemos que en la cuestión del comportamiento hay una diferencia muy clara. Recordemos que conducta es una simple respuesta, no obedece a un contexto particular, es simplemente una respuesta a un conjunto de condiciones. Sin embargo, el comportamiento, como el comportamiento homosexual, es un conjunto de conductas y que admiten un juicio de valor, por supuesto, pero solamente de categoría. Entonces nosotros podríamos decir, esta persona se comporta de manera homosexual, pero esto no significa que nosotros estemos violentando ese grupo, simplemente lo estamos seccionando para decir que ellos son homosexuales, ellos son heterosexuales por su tipo de comportamiento. Entonces, biológicamente o en el estudio de la biología, ¿ahí qué sucede con eso? ¿Solamente es por una imitación de conducta o sí tiene? O sea, he visto que hay, por ejemplo, estudios, ¿no? Que señalan que sí hay como algo genético y eso. ¿Se sabe ya bien? Porque hay mucha controversia en eso. Pues existen algunas investigaciones, sobre todo de biología evolutiva y de psicología evolutiva, en donde indican que los genes tienen alguna participación. Claro, no son determinantes, ningún gen para ningún comportamiento es determinante, pero sí aumenta su tendencia de probabilidad, es decir, esa persona tiene probabilidades de desarrollar esas conductas en contextos específicos. Perfecto. Pues bueno, ya llegamos como a la mitad del programa. Vamos a ir a corte y bueno, regresamos con más sobre la parte metafísica que se hablaba de las enfermedades mentales, cuáles son como los inicios, ¿no? De por ejemplo, la esquizofrenia, que fue de la que se dice la madre de la psiquiatría, ¿no? Creo. Y bueno, todo ese tipo de cosas para que, y algunas, por ejemplo, antes de irnos a corte quiero decir, por naturaleza existen en las especies un porcentaje de homosexualidad. Bueno, eso sí, en las especies se ve eso, ¿no? Y también la promiscuidad y todo ese tipo de comportamientos, ¿no? Así pero es. Se supone que por eso somos humanos, o no sé, ahí yo sé que tú no tienes diferencia entre humano y organismo, pero me gustaría que se supone que somos una especie que tiene otro nivel bueno, ahí explícame un poco esa parte y bueno, regresamos en unos minutos con la respuesta.
Vamos a una pausa. Escuchas Estrategia Intelectual. Continúa con tu capacitación respetando la sana distancia y quédate en casa tomando nuestro próximo curso en línea. Implicaciones legales y fiscales del nacimiento, vida y muerte de una empresa, con el maestro Vicente Ortiz Justiz. Se impartirá el próximo 27 de junio, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Aprovecha la oportunidad y conoce todas las herramientas jurídico-fiscales y situaciones penales fiscales. Envía un mensaje a nuestra página oficial en Facebook, Estrategia Intelectual, o llámanos al 2215 17 20 32 y un asesor te brindará apoyo para tu registro. Visítanos en nuestra página web www.estrategiaintelectual.com y no pierdas ningún detalle de nuestros próximos cursos. Quédate en casa y sigue disfrutando de los cursos online que Estrategia Intelectual tiene para ti. No hay nada mejor que los consejos que me has dado. Que seas parte de mis logros. Y porque sé que estarás observando mis pasos por lejos que me vaya. Gracias por mostrarme que la vida es un reto, un desafío y un regalo. Gracias, papá. Si lo que buscas es fortalecer tu empresa, entender el nuevo rumbo y situación actual empresarial, entonces no te puedes perder este curso que te ayudará a tu desarrollo laboral. Recuperación de los daños jurídicos en el patrimonio empresarial generados por el COVID-19. Acompaña este jueves 25 de junio al licenciado Miguel Ángel Martínez Ut y al doctor Juan Rubén Luis Santillán Alatriste, quienes aclararán todas tus dudas y te darán a conocer los diferentes aspectos fiscales para llevarlos a la práctica. Consulta los detalles en www.estrategiaintelectual.com y consigue tus accesos llamando al 2215 17 20 32. No lo olvides, somos tu mejor opción para prepararte profesionalmente. Estrategia Intelectual. Ya regresamos. Estás en estrategiaintelectual.com. Estrategia Intelectual. Bueno, mi nombre es Lisette Angulo, estamos en el programa ¿De qué vamos a hablar? Los que no estaban conectados, bueno, estamos hablando de enfermedades mentales, la locura, todo el enredo histórico que hay detrás de eso, la parte que no se dice mucho, ¿no? Con el licenciado Alejandro Herrera. Bueno, él es psicólogo, ya lo presenté al inicio, ya algunos ya lo conocen, es famoso en estas transmisiones y es un genio aparte, insisto. Y bueno, vamos a dar 10 minutos antes de que termine la transmisión. Aquí ya tengo algunas preguntas, vamos a dar 10 minutos para los que quieran dejar sus preguntas o sus dudas de lo que estamos hablando, o qué duda les surge de la locura o de las enfermedades mentales.
o de las experiencias que hayan tenido, ¿no? Y son 10 minutos para los que ya nos están dejando. Y Ale, pues nos quedamos con la parte, quisiera yo, no recuerdo, ya se me fue, pero todo lo relacionado, por ejemplo, te estaba yo diciendo ahorita sobre la pandemia, lo que va a generar, se dice mucho que va a generar muchas depresiones, que va a ser causal de muchas enfermedades mentales, qué tanto sí, qué tanto no, y qué tanto me tengo que medicar, porque, por ejemplo, estábamos hablando que se hace muy fácil que decir que una depresión tiene que ver con la asociación de la serotonina y te medican, y en realidad a veces solamente son asociaciones. Pero, ¿qué sucede ahí, Ale, porfa? Muy bien. Bueno, la conducta y el comportamiento es lamentablemente, bueno, afortunadamente más bien, es multicausal, es decir, no es enteramente físico-químico, y estas investigaciones médicas acerca del desarrollo farmacéutico, sobre todo en psicofarmacología, podemos observar que muchas de los medicamentos no han sido desarrollados para respuestas específicas, es decir, las investigaciones concluyen de forma, como bien citaste, asociativa, es decir, veo que esto pasa y veo que esto pasa también, y podría ser que tenga una participación, pero eso no es un estudio concluyente acerca de que eso realmente pase, o de que puedan pasar otro tipo de reacciones, otro tipo de respuestas. Entonces, considero que la industria farmacológica no es mala, pero siempre y cuando vaya acompañada de un tratamiento relacionado con el comportamiento o con la cognición también, para mejorar esos aspectos puntuales. Ahora bien, antes de continuar con la otra pregunta, antes de ir a pausa, alguien nos comentó relacionado sobre que existen en las especies cierta tendencia a comportarse de alguna forma. Sí, es cierto, existe una tendencia a que ciertas especies se comporten de una manera u otra. Sin embargo, esta también se ve influida por el comportamiento, es decir, el comportamiento no es determinante de una especie en específico, sino más bien corresponde a la interacción entre genes y medio ambiente. No es del peso mayor de una ni del peso mayor de otra, sino más bien es la interacción entre esas. Con respecto de la pandemia, es muy posible que la tendencia de lo que entendemos como enfermedad mental, que, bueno, más bien como trastorno mental, como lo maneja la OMS, que es precisamente un comportamiento alterado o atípico de la persona, se vea en mayor aumento. ¿Por qué? Porque regularmente las personas hacen cosas en contextos específicos, y cuando estos contextos cambian, pues las respuestas también tienden a variabilizar, es decir, no cambian en su totalidad, pero pueden presentarse algunas variables o algunos comportamientos que quizás son más notorios y que en un puesto de trabajo común o en el área fuera del confinamiento, pues no eran tan frecuentes y no eran tan visibles. Es posible que aumente esa tendencia, por supuesto, y la mejor forma de mantener de mantener la salud mental, como nos hablaba la OMS, es precisamente mantener cada uno de nuestros hábitos, claro, en una medida de seguridad, por supuesto. Es decir, si nos gustaba hacer ejercicio, pues podemos hacer ejercicio en casa, o podemos, en cuanto aperturen, por ejemplo, gimnasios, acudir siempre y cuando tengamos las medidas de seguridad. Es cierto que muchos de los que conocemos como trastornos podrían manifestarse, y podemos acudir, por supuesto, con profesionales de la salud mental, yo llamaría perfectamente como salud conductual, porque es más bien la actividad de las personas y no tanto su mente, aquella que desarrolla ese tipo de secuencias. A este respecto me gustaría agregar, no hablamos de mente en este sentido por lo siguiente, ya que la mente es una entidad metafísica, como lo decíamos en un principio, y el psicólogo lamentablemente no trabaja con esa entidad porque sería imposible alcanzar ese aspecto, debido a que es una entidad metafísica, está un poco más allá de la psicología. Entonces cuestiones como la mente no podrían abordarse, pero sí se pueden abordar cada uno de los hábitos y comportamientos que usualmente las personas entienden como mental. Por ejemplo,
el pensamiento, la imaginación, por ejemplo, la creatividad, son aspectos del comportamiento mismo y que se pueden tratar perfectamente desde allí sin recurrir a un aspecto mental. Por ejemplo, la adquisición del pensamiento puede entenderse desde el punto de vista del lenguaje, por supuesto, puede entenderse desde el punto de vista de las ideas, puede entenderse también desde el punto de vista metafísico. Ninguna de estos criterios es invalidante el uno con el otro, pero pertenecen a disciplinas diferentes. En el caso de la psicología, trabaja con, por ejemplo, el comportamiento inteligente, por ejemplo, con el comportamiento familiar, el comportamiento social. Y aquí podemos nosotros observar cuestiones interesantes. Voy a citar un ejemplo que el doctor Watson, por ejemplo, nos brindaba ya en los 1908 en una conferencia para médicos, y nos decía, si nosotros tenemos a un animalito neurasténico, por ejemplo, como lo llaman los médicos, o como lo llamaban más bien en ese momento los médicos, a un animalito con comportamientos atípicos o repetitivos, podríamos primero, dice el Dr. Watson, revisar su aspecto fisiológico, y si observamos que no tiene una disfunción fisiológica, entonces ese daño en específico no es un daño de la mente, sino es más bien una afección de aprendizaje del comportamiento. Nosotros podríamos enseñar al perro a comer de forma correcta, a lo mejor a no manifestar ciertas respuestas repetitivas, etcétera. Y no solo, por ejemplo, con animales, sino también con humanos. En este caso, por ejemplo, algunas personas que tienden a tener este tipo de comportamientos repetitivos y que usualmente se pueden clasificar, por supuesto, dentro de un diagnóstico psiquiátrico o médico, e inclusive un diagnóstico psicológico, pueden tener un tratamiento de otro tipo que no necesariamente tiene que ser farmacológico. ¿Cuáles serían, por ejemplo, dame un ejemplo de cuáles podrían ser como alternativos, ¿no? Quisiera citar esta cita, ¿no? El mundo no se acaba en nuestros viejos mapas, ¿no? Supongo que el hombre tiene que ir evolucionando en cuestión de la investigación del comportamiento humano, ¿no? Y como decían en el ejemplo, quiero citar el ejemplo anterior porque no imagino al ser humano no teniendo una conducta a lo mejor adaptativa o civilizada, ¿no? Andaríamos como changos fornicando en la calle, ¿no? Teniendo orgías, ¿no? Como se hacía en los tiempos de los romanos, ¿no? Y ese tipo de cosas. Creo que por eso el hombre evoluciona, ¿no? No sé, o dime cuál es la diferencia de tu organismo y el ser humano. ¿En dónde entra el humano? En el humanismo o la parte humana. Por supuesto. Recordemos que para el estudio del comportamiento es bien cierto que existen diferencias entre humanos, bueno, Homo sapiens y otras especies, por supuesto que las existen. No me gustaría llamarla conducta compleja porque se puede prestar a mala interpretación, pero sí puede entenderse como que el humano tiene otro tipo de comportamientos, tal vez como el lenguaje por supuesto hablado y escrito, que en otros animales podría entenderse formas de comunicación, pero no propiamente el lenguaje. Entonces, sí existen, por supuesto, diferencias, y es bien cierto que el comportamiento de los individuos en su sociedad ha cambiado a través del tiempo, y esto depende pues de muchas variables, sobre todo a convenios sociales, es decir, convenios donde se considere algo que es apto, algo que no es apto. Esas ya serían cuestiones un poco más de política o de derecho, de discurrir qué comportamiento sería típico de una sociedad, qué comportamiento sería a lo mejor atípico, extravagante o extraño. Lamentablemente estas reglas de comportamiento social no se pueden delimitar a priori, es decir, yo no sé hasta qué punto una persona podría comportarse de una manera particular. Sin embargo, no es hasta que sucede esa acción en la cual ya se pone en un criterio de valor de juicio. Por ejemplo, había una situación, por ejemplo, en Estados Unidos, de que un profesor en alguna clase enseñó la evolución, pero como era una sociedad muy conservadora, se le acusó de estar loco porque ellos enseñaban la palabra de Dios así tal cual. Entonces, como no había sucedido eso antes en esa sociedad,
pues podía ponerse en tela de juicio esa actividad. A través de pues, la reflexión y del convenio social se llega a la circunstancia de que enseñar o no enseñar la evolución, pues es un aspecto puramente educativo y académico, y a lo mejor puede oponerse a las creencias de las personas, pero eso no significa que no sea válido dentro de un criterio social, y viceversa, ¿no? Es importante ahí detener tantito, porque antes las enfermedades mentales encadenaban a la gente, ¿no? Y por ejemplo, mucha gente en el tiempo de la Inquisición se quemaba porque se consideraba loca, ¿no? O endemoniada, ¿no? Entonces eran como sus métodos, pues no sé cómo llamarlos, de tratar, por ejemplo, conductas, ¿no? No socialmente aceptadas o validadas. Aceptadas por ese tiempo, ¿no? Así es. De hecho, la psiquiatría tiene, o tuvo más bien en algún momento, prácticas que actualmente podrían tacharse de poco éticas, pero que en su momento, pues, como no existía una investigación basada en comportamiento, pues consideraban que eran quizá métodos en los cuales podían comprender, ¿no? Por ejemplo, la frenología o las operaciones del cerebro, ese tipo de cosas o las terapias de electroshock que causaban muchas afecciones de comportamiento, cuando en realidad ese tipo de comportamientos se podían entrenar. Hay una cita muy común que las personas que estudian psicología del comportamiento mencionan a menudo, o se conoce muy a menudo, que es una cita del Dr. Watson, la cual dice: dadme una docena de niños y sin importar sus características, sus antepasados, toda su cuestión genética, yo lo puedo convertir en un profesor, en un maestro, en un ladrón, en un abogado, en lo que sea. Y regularmente citan esta parte del texto, pero esta parte del texto, en la parte inferior, nos va a decir algo muy importante. Nos va a decir: esta posición parece demasiado distante o muy soñadora, pero yo sé que es una exageración. Sin embargo, aquí quiero mostrar que antes de esta propuesta existía la exageración hacia el lado contrario, ¿no? Hacia el lado biológico, hacia el lado físico-químico, y nunca se les tachó de exagerados. Sin embargo, es una cita que se opone a la idea de, por ejemplo, que se tenía en ese momento de César Lombroso, ¿no? De decir que las personas con manos pequeñas o con una cara deforme tenían mayor tendencia a ser criminales, etcétera. Entonces la idea del Dr. Watson era señalar precisamente que no es una cuestión hereditaria, no es una cuestión biológica, no es una cuestión lineal, causa-efecto, sino más bien es una situación condicional. Un conjunto de condiciones propugnan cierto conjunto de respuestas. Entonces, es esa situación. Y justamente como decías, ¿no? A lo mejor en sociedades previas a nosotros, en civilizaciones previas como la romana, la griega, la egipcia, pues se prestaban otro tipo de comportamientos, se valoraban otro tipo de comportamientos, y cuando se presentaba algo atípico, pues tendía a tratar de corregirse. Como no se tenía un método objetivo en comportamiento, pues se recurrían a métodos como los que ya he citado, que son encadenarlos, azotarlos, darles baños de agua fría, etcétera. Sí, o sea que en realidad todo se asocia mucho al comportamiento, la sociedad, las reglas, todo lo mental, todo lo que se asocia con locura, tiene mucho que ver entonces con juicios de valor, ¿no? Es correcto. De hecho, hay un ejemplo que valdría la pena citar del libro que mencioné hace unos momentos, el de Michel Foucault. Él les va a contar la historia de un señor que se sentaba en una banca y dos niños, o sea, es decir, niños menores de edad, tenían masturbaciones con él, y eso era perfectamente normal en su sociedad, hasta que llegan personas extrañas a la sociedad, y como en la sociedad de estas nuevas personas ese no era un comportamiento típico, pues empiezan a considerarlo como un trastorno, como una desviación. Entonces esto podría fortalecer la idea que acabas de mencionar. Si en efecto el valor del comportamiento depende estrictamente de la sociedad, y una forma de modificar estas concepciones que tenemos de la sociedad es precisamente leyendo, educándonos para poder enseñar a nuestros hijos qué tipo de comportamiento queremos que tengan a futuro. Hay una frase que viene en la Biblia que dice que las cosas del espíritu para el hombre racional son locura.
qué tanto influye también la iglesia y la Biblia en todo este tipo de cosas, ¿no? Y también alguna vez platiqué con un psiquiatra y me decía que las personas que tienen más, ¿cómo se llama? Cuando se salen de la realidad, brotes psicóticos y ese tipo de cosas son las que leen la Biblia también, o libros místicos, ¿no? Muy, muy asociados a eso. Así es. Recordemos que, bueno, la religión, por ejemplo, William James dirá que es una parte fundamental del hombre. Entiéndase en este concepto de James, no como que todos los hombres deben tener religión, pero sí deben de tener un criterio metafísico. ¿A qué se refiere con este criterio metafísico? Es decir, que existen valores dentro de esas acciones metafísicas, aunque no necesariamente necesitan tener sus correspondientes nombres, sus diferentes nómenos o categorías. También nos decía, por ejemplo, aquí podemos citar a Søren Kierkegaard, por ejemplo, a Isaiah Berlin, que nos hacía una diferenciación. Nos decía, aquellas personas que entienden la objetividad trabajan con la objetividad, aquellas personas que trabajan en la subjetividad entienden la subjetividad. ¿Y qué significa esto? Que la subjetividad se trata con subjetividad, la objetividad se trata con objetividad, y no son reconciliables enteramente, porque si nosotros queremos explicar lo objetivo a través de lo subjetivo es imposible, y viceversa. Entonces, es en efecto, si la religión forma parte de la vida de los individuos, sin embargo, eso ya depende de su historia de reforzamiento, es decir, de su historia de vida, de sus hábitos. Si fueron entrenados o fueron educados para ser un poco más civilizados, si fueron educados en una doctrina religiosa, en algunos casos puede el individuo sentirse adepto a esa situación, en otros casos puede manifestarse quizá una inconformidad, en otros casos puede a lo mejor haber ausencia de respuestas en torno a la religión, etc. Sin embargo, cabe aquí destacar que, por ejemplo, lo que decías en relación a los brotes psicóticos. Bueno, un brote en esa situación corresponde a percibir sensaciones, ya sea de cualquier parte de los sentidos, que no corresponden a la realidad objetiva. Entonces, personas que leen quizá la Biblia con mucha frecuencia o que leen este tipo de textos místicos, pues pueden llegar a identificarse con estas situaciones de lenguaje, y tal vez si percibieron a lo mejor un destello de luz por una situación puramente físico-química de su organismo, pueden ellos atribuirle un nombre, aunque puede ser y puede no ser. Es decir, eso ya estaría un poco más allá de la ciencia, más allá de la psicología, y bueno, explicarlo sería, por supuesto, otro campo. Sí, bueno, por ejemplo, quiero mencionar a Hegel, ¿no? Con la síntesis logos, la antítesis y bueno, todo. Entender a Hegel es un poco complicado, pero quien entiende esa parte subjetiva puede darle como sentido a esa síntesis del ser humano, ¿no? Yo sí lo entiendo bien. Hay gente que dice que es una aberración y lo tachan de loco. Pues bueno, ya es como la antítesis de la conducta, ¿no? De la ciencia, ¿no? Él lo quiere explicar como más en logos, más en el desarrollo del lenguaje, más en metafísica o en otro tipo de plano, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, aquí podemos citar a un autor norteamericano que es el padre del pragmatismo. Posteriormente le va a cambiar el nombre a pragmaticismo para diferenciarse de James y de Dewey. Y por ejemplo, su nombre es Charles Sanders Peirce. Nos va a decir algo aquí importante. Él nos va a decir que la ciencia en realidad podría ser un método, pero no es precisamente eso. La ciencia es la actividad de una persona científica. ¿Qué es una persona científica? Bueno, una persona científica, de acuerdo en las palabras de Peirce, por supuesto, es aquella persona que tiene un interés puramente por conocer algo de la realidad, más allá de si lo tendría que experimentar o no, o así. Entonces, Peirce, por ejemplo, suponía que la religión y la ciencia tienen exactamente un objetivo muy similar, que es conocer la realidad, ¿no? También la filosofía tiene ese mismo objetivo. Uh-huh. Entonces, la diferencia entre ciencia, por ejemplo, filosofía y religión, no consta en su objeto de estudio, porque todos estudian un aspecto de la realidad, sino más bien la diferencia está en cómo lo estudias.
Es decir, por ejemplo, cuestiones como Dios, bueno, la religión, la teología tendría una forma de investigarlo, la filosofía tendría una forma de investigarlo. Lamentablemente la ciencia, que tiene una raíz un poco más en la inducción, más que en la deducción, trata de buscar un criterio un poco más normativo. En este caso, si quiere investigar a Dios, tendría que delimitar qué significa Dios, ¿no? Porque pues, Dios es muchas cosas, entonces no podría abordar un tema muy complejo en una sola pregunta. Tendría que describirlo en pequeños aspectos, ¿no? Entonces, de acuerdo a la definición de Peirce, podríamos entender como que la ciencia no está peleada ni con la religión ni con la filosofía, se solapan entre todas ellas, se integran y se informan entre todas ellas, pero no persiguen el mismo método, no persiguen la misma definición. Decir que la ciencia tiene evidencia física y las demás ramas pues es algo no medible, aunque se considera la conducta humana una ciencia natural, pero ahí explícame esa parte. Por ejemplo, el comportamiento o la conducta es un acto que se puede medir, por supuesto. Si nosotros delimitamos, por ejemplo, el acto de caminar es una conducta, el acto de pensar también es una conducta, el acto de, por ejemplo, observar, reír, llorar, todos este tipo de actos son precisamente eso, conductas. Y las conductas se pueden perfectamente cuantificar, se pueden diseñar gráficas para observar su frecuencia, su latencia, para observar si a consecuencias a posteriori de esa actividad, ya sean inmediatas o inmediatas, aumentan o disminuyan esa tendencia de respuesta, o para observar si existen antecedentes de respuesta o estímulos específicos que las eliciten, que pueden ser medidas. Sin embargo, sí hay cosas que son un poco inconmensurables, y las cuales medirlas sería prácticamente no imposible, pero sí muy difícil. Decía, por ejemplo, Charles Sanders Peirce, no es que la ciencia sea el único método de conocimiento válido, por supuesto que no, pero señalaba Peirce, es la forma de entender la realidad con mayor probabilidad de describirla objetivamente. Eso sí es decir, no es el único método por el cual uno puede conocer la realidad, pero en contraste con otros métodos, es uno de los mejores. Y por ejemplo, la teología y la ciencia son como las dos maneras también de explicar la evolución humana, bueno, el origen del ser humano, ¿no? Claro, aunque tampoco no son las únicas, sino pueden ser varias. Es decir, podría entenderse de muchas formas. Nos dicen que tenemos un minuto. ¿Nos regalas nada más la contestación de las preguntas? Quisiera ver si me lo autorizas, porque tenemos 3 preguntas por aquí. No sé si nos regales ese tiempo, Kevin, porfa. Y las voy diciendo para como avanzar. Ok, me dicen que sí. En la corriente de conductista, el DSM, Manual de Estadístico de los Trastornos Mentales, para diagnosticar enfermedades mentales, ¿qué tan cierto es que dicho manual no cubre todas las enfermedades mentales del siglo XXI? Sí, ¿no? Bueno, recordemos que los manuales se van actualizando a través del tiempo, entonces a lo mejor el DSM-5 todavía no cubre correctamente lo que entendemos por trastorno mental. Recordemos que ya no se usa la palabra enfermedad mental, sino trastorno mental, y que se refiere precisamente a un conjunto de comportamientos de describirlas. Por ejemplo, si nosotros queremos observar a lo mejor el trastorno mental de obsesivo compulsivo, bueno, observamos que en su evaluación describen cierto tipo de comportamientos frecuentes. Bueno, es cierto que los manuales no pueden abordarlo todo de primera, sino tienen que pasar ciertas experiencias para poder actualizarse. Y en la postura conductista existen muchas formas de entender el conductismo. Sin embargo, el DSM es utilizado por algunos, pero no significa que sea una normativa estricta para que todos lo utilicen. Existen también métodos para evaluar el comportamiento desde una forma despatologizada, es decir, no entenderlo como una enfermedad, sino más bien como a lo mejor un desajuste temporal, a lo mejor una conducta de respuesta frecuente, etcétera.
Bueno, aquí tenemos unos comentarios. Dice, algunos de los trastornos psicológicos o mal llamados enfermedad mental, el cual carece de propiedad ontológica, son aceptados por la convención o por votación. Ejemplo, la homosexualidad, trastorno de ansiedad, depresión infantil. Por otro lado, se infiere de los estudios científicos metaanálisis que no existe un consenso rigurosamente académico para afirmar la proposición. La homosexualidad se debe a factores determinantes biológicos. Excelente programa, felicidades Alejandro Garduño, un gran profesional. Bueno, también Sergio Loyola, también hay que considerar los valores adquiridos de cada persona, eso lo leímos antes. La criminalística puede ayudar para saber el comportamiento humano. Por supuesto. Se diría que Yokoson, si damos 12 niños, bueno, eso no lo entendí, manejan una doble moral. Y Jan del Río dice, no estoy de acuerdo con plantear una dicotomía entre el análisis funcional y la nosografía, dado que los manuales no pretenden resolver los problemas ontológicos, sino describirlos y correlacionarlos bajo constructos. En ningún momento es ciencia básica, sería ciencia de la tecnología, por ende es normal asumir un criterio pragmático. A ver, explícanos eso. Muy bien, aquí Jan parece que se está refiriendo a que los manuales en realidad no plantean una respuesta ontológica, es decir, una respuesta en el sentido filosófico hacia este tipo de planteamientos, sino más bien su respuesta es precisamente convencional, como bien explica, no pertenece a la normativa científica, sino más bien a la normativa tecnológica. Aquí hay una distinción muy grande. La ciencia podría decirse que no tiene una aplicación directa. Cuando alguien investiga ciencia, nunca va a encontrar una aplicación directa. Sin embargo, la tecnología es esa parte que lleva a estas investigaciones que se descubren, estos descubrimientos por curiosidad, los lleva hacia una aplicación específica. Entonces, es correcto lo que dice Jan, porque los manuales provienen de una tecnología llamada medicina, en este caso medicina psiquiátrica. Ellos toman las investigaciones que se hacen sobre comportamiento, sobre trastorno mental, etcétera, y las clasifican o las tipifican para llevarlas a un campo específico, que en este caso sería la psiquiatría. Ok, o sea, nos está diciendo que en pocas palabras la psicología no podría dar un tipo de planteamiento de ese tipo. Podría, ya que la psicología, al igual que la medicina, tiene un aspecto científico y un aspecto tecnológico. El aspecto científico es aquel que se dedica a investigar el comportamiento en sí, y la tecnología, podríamos llamarla en este sentido para entenderlo de una manera sencilla, es aquella que se ocupa de aplicar esas investigaciones. Por ejemplo, poniendo un caso histórico, la investigación de Albert, de los miedos o de las fobias, es parte de la investigación científica. Sin embargo, por ejemplo, su aplicación hacia las fobias específicas no fue diseñada propiamente por Watson, sino más bien por Mary Cooper Jones, que es aquella que promovió la aplicación de esa investigación en un campo delimitado o específico de la psicología clínica. Bueno, algo que quieras complementar antes de irnos y dejarnos tus datos, dónde te pueden localizar, nos vamos, ¿cuándo es el próximo programa y de qué vamos a hablar, Alejandro, con tu compañera, y de las nuevas terapias que hay, ¿no? Hay novedades en la psicología, y hay gente que se ha dedicado a hacer terapias pues más éticas, ¿no? Más con poco tiempo de duración. ¿Acaso cuántas sesiones? No como la psicoterapia, el psicoanálisis, que te tardas años y nunca sales de ahí, ¿no? Claro, existen aplicaciones tecnológicas modernas. Podemos citar las técnicas de modificación de la conducta que corresponden al movimiento operante. También podemos citar en otro caso las terapias contextuales. Allí también podrían aplicarse, o conocidas también en algunos casos como terapias de tercera generación. Y podríamos invitar a algún colega para que pudiéramos abordar esos puntos. Mi contacto pues sería a través de mi página de Facebook que tengo para exponer este tipo de temas, que es Watson el psicólogo. Y bueno, si quieren localizarme de manera personal, pueden escribirme a mi número de WhatsApp, que es el 22 25 72 86 47. Bueno, ¿algo más que quieras decir? Porque me encanta que estés siempre. La verdad es que aprendo mucho contigo.
Quizás solamente agregar que los trastornos mentales, las enfermedades mentales como se entendía antes, o en algunos casos, por ejemplo en este caso del comportamiento, pueden entenderse de múltiples maneras, de múltiples formas. Sin embargo, es siempre importante tener una praxis científica objetiva y, por supuesto, un método de resolución objetivo. Como bien citaste, existen prácticas pseudocientíficas que, más allá de beneficiar al paciente, pues le pueden causar afecciones o pueden llevar demasiado tiempo en dar resolución. Entonces, nada mejor que buscar a un profesional y, por supuesto, si uno se enfrenta a una praxis de dudosa procedencia, por favor denuncien estas prácticas para que no se mantengan dentro de la psicología. Sí, y sobre todo en estos tiempos que seguramente no en mucho tiempo pues va a haber como mucha afluencia sobre esto, ¿no? Y que la gente esté como bien informada, que no necesariamente te tienes que medicar, ¿no? O sea, sí tienes que tener como ese pero tienes que tener también una consulta con tu psicólogo, ¿no? Y ya después a lo mejor tener como la parte de la psiquiatría, pero en realidad creo que debemos ir empezando por niveles para no tomar como pues esa alternativa, ¿no? Hay mucho más alternativas, incluso hasta más económicas, ¿no? Porque los medicamentos también son carísimos y todo ese tipo de cosas, y ojalá y la gente les sirva y que esté informada, ¿no? Para que tenga una orientación sobre esto y sobre lo que se va a vivir en un tiempo, ¿no? Es correcto, sí, es importante que siempre consultemos a un profesional. Igual tomar la medicación quizá no como primer método de intervención, sino buscar, como bien citas, a un profesional en salud mental o en salud del